Saludos cordiales. Vamos a continuar con el episodio 62, video 62 de nuestra carta a los Hebreos. Todavía en el capítulo 4, versos 14 al 16, estamos viendo la segunda parte de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y estos son los temas que vamos a tratar. Comenzamos con el primero, que aparece en el verso 16. Leemos capítulo 4, verso 16 de esta manera. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un sumo sacerdote que es misericordioso. Al tener un sumo sacerdote tan comprensible, podemos ir al Padre por medio de él con regularidad, diligencia y con valor, según el versículo 16. El término acerquémonos tiene que incluir una oportunidad a orar por el perdón de nuestros pecados. Necesitamos orar pidiendo misericordia. Este versículo nos alienta a ofrecer una oración como tal. La frase acerquémonos es una frase común y es una idea clave en esta carta. Se usa en el capítulo 7, verso 19, también en el verso 25, en el capítulo 10, verso 1, verso 22, y en el capítulo 11, verso 6, y también la idea está insinuada en el capítulo 6, verso 18. Cuando lleguemos a esos capítulos, esos versículos, vamos a continuar dando más explicación. La palabra griega de donde se obtiene el verbo acercarse o acerquémonos es la palabra proserchomai, que está relacionada con los sacerdotes judaicos que por sí solos podían acercarse a Dios, al lugar santísimo, en servicio venerable. Ahora ese servicio o ese privilegio se extiende a todos los cristianos. Todos los cristianos se nos invita o tenemos libertad para acercarnos al trono de la gracia. En aquel entonces, en la vida de los judíos cristianos que reciben la carta sabían perfectamente que para los judíos solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo del templo. Los sacerdotes que estuvieran puros podían entrar al lugar santo. Lugar santo y lugar santísimo son lugares diferentes en el templo. La admisión al atrio externo en el templo era solamente para los judíos varones que eran devotos y que se habían purificado. Pero afuera del atrio judío estaba otro atrio para las personas no judías, a los cuales se les llamaba los gentiles, y más allá de ese atrio estaba otro atrio llamado el atrio para las mujeres. Quiere decir que había muchas barreras para que cualquier persona común y corriente pudiese ingresar al lugar santísimo. Bueno, en esta carta se nos enseña que Jesús eliminó todas esas barreras y ahora a los cristianos se nos permite acercarnos a nuestro Padre, incluso hasta el mismo altar, según leemos en el capítulo 10, verso 22. Entramos en la presencia de Dios acercándonos a Dios mismo en la oración. Tenemos acceso a Él en todo momento. Cuando un israelita, en el Antiguo Testamento, era tentado, no podía correr con facilidad a buscar al sumo sacerdote por ayuda. Era una persona muy ocupada. Y ciertamente tampoco el judío podía entrar apresuradamente al lugar santísimo, porque era un lugar prohibido para cualquier judío que ingresara, para pedir la ayuda de Dios. Sin embargo, ahora que ya somos cristianos y creyentes en Cristo, sí podemos correr a donde está nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, quien está a la derecha del Padre. Y podemos correr en cualquier circunstancia y
Cristo Jesús no nos va a negar la ayuda que necesitamos. Además, no tenemos que acercarnos a Él como los paganos eran los no judíos, que se acercaban a sus deidades, a sus dioses. Digamos en el caso de Apolo, de Afrodita, de Zeus, dioses paganos, o Baal, Astarot, Astarte, otros dioses paganos, entre los egipcios, los dioses paganos, que cuando ellos se acercaban con temor y con miedo de ofender a sus deidades. Incluso el propio judío no se atrevía a orar diciendo, como podemos decir nosotros, Padre nuestro que estás en el cielo. Capítulo 6 de Mateo, verso 9. Esa relación con el Dios divino no fue desarrollada en el Antiguo Testamento. Pero hoy, como cristianos que somos, podemos acercarnos a Él confiadamente, sabiendo que el Hijo, que está a la derecha del Padre, entiende y provee acceso al trono mismo de la gracia, donde está sentado a la diestra de su Padre y presta su oído atento a nuestros clamores. Por supuesto, si fuéramos a Dios con nuestros propios méritos, no seríamos escuchados. Lo siento por aquellas personas que piensan que por sus obras nada más ya pueden ingresar al trono de la gracia, o que buscan otros mediadores. El único mediador que tenemos los cristianos es nuestro Señor Jesucristo. De ahí en fuera, de acuerdo a las Escrituras, no hay otro mediador entre el hombre y Dios Padre más que Jesucristo, el Hijo. Así que las enseñanzas que muchos grupos religiosos han transmitido a sus seguidores acerca de que hay otras maneras de llegar al Padre son descartadas. El trono de la gracia era una forma judía para decir el trono de Dios. Pero recuerden que era típico de los judíos evitar decir el nombre de Jehová o de Dios para no darle un mal uso. La palabra trono de este pasaje constituye un eufemismo que representa a Dios mismo. A Dios mismo se le llama el Dios de la gracia en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, el cual es un título apropiado para Él, en vista de que la misericordia constituye la esencia de su naturaleza. En su presencia encontramos ayuda en tiempos de necesidad. ¿Cuándo dirá usted que los humanos estamos en necesidad? La respuesta es siempre. Siempre estamos en necesidad, sea que nos demos cuenta de ello o sea que no nos demos cuenta. El saber o el conocer de la naturaleza misericordiosa de Dios nos permite acercarnos con valor a Él en oración. No nos va a rechazar, no nos va a castigar así al estilo de los tronos mundanos que existían cuando si alguien se acercaba sin permiso al trono del rey, si el rey no le daba la autorización, los soldados, guardias, podían matar al intruso que entraba sin permiso a la presencia del rey. En el caso nuestro no es así. Nosotros podemos entrar libremente a su presencia hablándole. Él es nuestro Padre Celestial. Ese es un gran alivio que nos trae si conocemos las culturas antiguas y las comparamos ahora con este reino, el reino en el cual nuestro Señor Jesucristo reina. Dios Padre Todopoderoso, Jefe Supremo del mundo, nos recibe, nos atiende. Es un pensamiento de alivio, que no es como los reyes terrenales que ordenaban matar a aquellas personas que ingresaban a su presencia sin su permiso. El trono de Dios es el lugar donde se busca y se encuentra el favor, y ahí se encuentra nuestro mediador, Jesucristo. Cuando nos acercamos al trono,
así como lo hizo nuestro Salvador en muchas ocasiones, somos partícipes de una parte de su gloria. Un pensamiento, una idea que algunos de ustedes tacharán de muy atrevida. Quiere decir que cuando oramos a nuestro Señor Jesucristo y Él nos escucha y nos atiende, que está en la presencia del Padre, automáticamente con nuestra oración nos hacemos partícipes de su gloria, de un poquito de su gloria. Bueno, es lo que se insinúa en el texto y es lo que estamos diciendo. Entre las enseñanzas del capítulo 4 de Hebreos, desde el 14 hasta el 16, y las enseñanzas que vamos a encontrar en el capítulo 10, del 19 hasta el 23, se van a encontrar similitudes. En ambos pasajes se encuentra referencia al mismo tema de retener o de guardar o de conservar nuestra profesión y el tema de acercarnos confiadamente a Dios. La presente carta de los Hebreos constituye un tratado muy bien organizado. El autor tomó ideas y luego regresó a ellas más tarde, dando más fuerza a sus argumentos de presentación. Porque la idea de ingresar al lugar santísimo donde está Dios, para el judío del Antiguo Testamento, es algo impensable. Saben ellos que los judíos no pueden ingresar, que solamente el sumo sacerdote de la línea aarónica es el que tiene la autorización para entrar a la presencia de Dios Padre. Pero ahora los cristianos se nos dice que todos tenemos el derecho de ingresar a la presencia de Dios Padre por medio de la oración, donde se encuentra nuestro Señor Jesucristo mediando, siendo el mediador nuestro. Tenemos un gran beneficio de tener este sumo sacerdote. Y en el capítulo 10, versículos 19 y 23, se van a reafirmar esos beneficios. Los capítulos 5, 6, 7, 8 y 9 de Hebreos van a darnos las repeticiones de las mismas ideas, como que las quiere el autor resaltar para todos los lectores de la carta, incluidos nosotros. ¿Y cuál es la idea? De que todos tenemos entrada, todos los cristianos tenemos entrada gratuita al trono de Dios por medio de la oración. Pues ahí se encuentra nuestro Señor Jesucristo como mediador, listo para intervenir en nuestra ayuda. Los judíos cristianos que recibieron la carta estaban muy bien familiarizados con el sacerdocio judaico y principalmente fueron influenciados por ese razonamiento. Por ejemplo, la palabra compadecerse, de donde se deriva la palabra simpatía. La palabra griega es sympateo, con H en la P, en la T y la E, sympateo. Se encuentra solamente en Hebreos. Además del uso de la palabra en este pasaje, también va a aparecer en el capítulo 10, verso 34, junto a las amonestaciones a los cristianos para que mostraran compasión por los presos. Recuerden, aunque la carta fue enviada a los cristianos judíos del siglo I, de los años más o menos 65 al 68, que es cuando se piensa que recibieron la carta antes de que se destruyera el templo en Jerusalén en el año 70, entonces ellos estaban bien familiarizados con la gran cantidad de presos que existían. Se les dice que debían demostrar compasión por los presos y que es un mensaje también para nosotros. Los cristianos tenemos que ser compasivos así como lo fue Cristo. La palabra compasión expresa no solamente la compasión de parte de alguien que ve el sufrimiento desde afuera, sino el sentimiento de alguien que entra al sufrimiento de quien lo tiene y lo hace suyo. O como dice el argot popular, nos ponemos en los zapatos de la persona que está sufriendo. Nuestro sumo sacerdote es capaz de compadecerse del débil y el humilde. La verdadera compasión es un rasgo difícil de dominar, de llegar a dominar para los humanos. Sin embargo, el cristiano, pese a las imperfecciones que tenemos, luchamos por ser cada día
más y más compasivos. Cristo, nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros. Como sacerdote y como rey es mucho más superior al primer sumo sacerdote llamado Aarón y a todos los sacerdotes del viejo pacto. Recuerden, los sumos sacerdotes solamente tenían que ser por la línea arónica, por instrucciones mismas de Dios. Y los demás sacerdotes sí eran los demás levitas. Así que Cristo, pese a que vivió una vida sin pecado, Él conoce nuestro sufrimiento y conoce de nuestras tentaciones. Entiende nuestras debilidades y tiene misericordia de nosotros. Versos 14 y 15. Tentados según nuestra semejanza. Vuelvo a releer versos 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Veamos. Quizá podrá haber personas que se quejen y que incluso nieguen que Jesucristo pueda ayudarles. Por ejemplo, el hombre que ha sido abandonado por su esposa y que incluso se ha llevado el hijo de ambos. Y entonces puede quejarse con algún cristiano y decir, no creo que Cristo Jesús me ayude porque él nunca fue casado y nunca entendió lo que significa ser abandonado por una esposa. O en el caso de una mujer que es abandonada por el esposo, maltratada por el esposo. Y quizá puede negar que Jesús tenga esa capacidad de entendernos a nosotros si experimentamos una situación como esa, o quien lo experimente. Sin embargo, podemos hacer una comparativa de esta manera, si acaso lo entendemos. Los pianos que tocan los señores pianistas que conocen mucho de música, tienen muchas teclas. El hecho de que tenga muchas teclas no significa que ya todos los pianistas han tocado todas las teclas y han tocado ya todas las músicas, que puedan entender todas las piezas musicales que existan. Quizá la comparativa es muy sencilla para decir que nuestro Señor Jesucristo no necesitó experimentar todas las emociones, todas las situaciones tristes que experimentamos los humanos para que las pueda entender. No necesariamente. Así que, aunque Jesús jamás haya tenido la misma clase de experiencia negativa nuestra, sin embargo, Él sí sufrió una gran pérdida. Por ejemplo, en la traición de aquellos a quienes amó profundamente. Recordemos que en el momento de su captura, aquellos apóstoles que habían asegurado que lo iban a seguir hasta la muerte, todos huyeron, todos corrieron. Incluso Pedro, todavía escondido, fue atrás de las multitudes que llevaban preso a Cristo Jesús antes de su crucifixión. ¿Le dolió a Jesús que hayan huido sus amigos, los apóstoles, en esos momentos en que lo agarraron prisionero? Claro que sí le dolió, sí lo experimentó. Así que los amó profundamente y ellos, vamos a decir que por el miedo lo abandonaron. Bueno, así es Cristo. Él conoce el dolor por el cual usted y yo estemos pasando, aunque Él no lo haya experimentado de la misma manera. Si creemos, usted y yo, que estamos pasando desolación y angustia, echémosle una mirada a Jesús. Toda su vida, desde su infancia, fue una progresión de dolor hasta que llegó a la cruz y sintiera el clímax de esa soledad, clamando a Dios. Como dijo al final cuando ya estaba a punto de entregar su vida, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46.
Desde su infancia ya lo andan persiguiendo para matarlo. En su juventud, cuando inicia su ministerio, ¿cuántas veces no intentaron los fariseos, los saduceos, intentaron matarlo? Muchas veces. Pero no lo lograron porque Cristo Jesús decía que no había llegado su hora. Y cuando llegó su hora es porque Él mismo se entregó, Él mismo entendió que ya era el momento. Así que nosotros, con la fe puesta en el Señor resucitado, jamás necesitaremos sentirnos tan completamente desamparados como Él estuvo en la cruz. Podemos acercarnos en Cristo al Padre mediante la oración que confiadamente hacemos, según el versículo 16. ¿Realmente alguna vez lo dice nuestro Señor o nos contesta, no te voy a hacer caso a nuestras más profundas necesidades? Lo dudo, pues Él, Cristo, Él es el Señor de sí, siempre te escucho. A los cristianos y a la gente del mundo también los escucha, pero a la gente del mundo les dice, arrepiéntanse y bautícense para que sus pecados sean perdonados. Vuélvase a Dios, los cristianos que nos hemos salido, o a la gente que no es cristiana, vuélvanse a Dios en oración y en conversión, cuando todo parezca ir mal, pues no puede haber peor pecado para el Hijo de Dios, en este caso los cristianos en estos tiempos prácticos, que no querramos depender de nuestro Padre amoroso. Ahora, miren una manera de expresarlo. Si vivimos débiles y cargados de cuidados y de temor, vamos a Cristo Jesús, que es nuestro refugio eterno. Vamos en oración. Si a usted lo desprecian sus amigos, cuénteselo a Cristo en oración, porque en los brazos de amor tierno de nuestro Señor Jesucristo va a tener paz nuestro corazón sufriente. Tercer punto, un Señor que se compadece. Vuelvo a releer el verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Un Señor que se compadece. Miren, las palabras finales de este capítulo proveen una motivación poderosa para los primeros receptores de la carta y también para nosotros. Aquel que ha traspasado los cielos ha mostrado su preocupación por nosotros. Jesús demostró una compasión bondadosa en muchas ocasiones. No la vamos a leer, pero voy a ir mencionando los párrafos bíblicos. En Mateo capítulo 9, verso 36, sintió compasión por las multitudes que estaban como ovejas sin pastor. En Mateo 14:14 se nos narra que Cristo muestra su compasión para la multitud de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños que lo habían seguido y que estaban con hambre. Y claro, ya sabemos lo que sucedió. Ordenó a sus apóstoles que buscaran quién tenía alimento e hizo los milagros de la multiplicación del pan. En el libro de Mateo, capítulo 15, 32-38, hizo lo mismo por otros 4,000 hombres, más las mujeres y los niños que estaban presentes. La multiplicación milagrosa de los alimentos. Frecuentemente mencionamos que muchísimos cristianos de la primera época quizá no siguieron a Jesús porque realmente querían ser perdonados de sus pecados, sino que seguían a Jesús porque Jesús les proveía alimento gratuito. En esta época todavía existen muchas personas que no siguen a Cristo Jesús de corazón, sino que lo que buscan es que Jesús les provea también el alimento gratuito. Y el Señor lo que promete es que nos va a dar vida eterna, pero también sufrimiento en esta tierra. Por supuesto que al cristiano no le faltará alimento, pero no busquemos riquezas en el cristianismo porque no las hay. Riquezas terrenales.
En Mateo 18, 23 al 35, Jesús enseñó una parábola para demostrar la necesidad de la compasión. En Mateo 20, del 30 al 34, sanó a 2 ciegos en Jericó. En el libro de Marcos 1, 40 al 45 se nos narra cómo sanó a un leproso. Y en Marcos 5, del 1 al 20 dice que nuestro Señor Jesús tuvo misericordia de un hombre endemoniado. Y en Marcos 9, 14 al 27 tuvo misericordia ahora de un muchacho endemoniado. En Lucas capítulo 7, del 11 al 17, resucitó al único hijo de una viuda pobre de Naín. En Lucas 10, 30 al 37, también se registra la historia del buen samaritano, aunque algunos le llaman parábola, en la que Jesús enseña la compasión de una manera especial. Finalmente, en Lucas 15, del 11 al 24, Jesús reprendió la actitud farisaica mediante el ejemplo de la compasión de un padre por su hijo descarriado. El corazón de Jesús estaba lleno de afecto y compasión por el pobre, por el oprimido, por el enfermo, por el afligido. Así que, ¿podemos nosotros ser menos que Él? Ciertamente, tendrá Cristo Jesús compasión del que es compasivo y tendrá misericordia del que es misericordioso, invitándonos a nosotros a las prácticas de esas virtudes. Cristo siempre está listo para proveer el más humilde servicio, como lo mostró cuando lavó los pies polvorientos de sus discípulos. Bueno, Cristo puede levantarnos a nosotros de nuestra condición de caídos y restaurar el gozo de nuestra salvación. Todo esto es cierto si en verdad estamos arrepentidos y si practicamos la compasión como lo hizo Él. Caso contrario, seremos tratados como nosotros tratemos también a los demás. Dios lo bendiga y nos miramos en el siguiente video. Que la pase bien. Hasta luego.